Bienvenidos todos a este episodio intermedio de El Cartucho Perdido. Estos episodios funcionan como pequeñas pausas en el camino principal, momentos para detenernos, ampliar una historia, rescatar una anécdota olvidada o explorar esos desvíos curiosos que no siempre entran en el episodio central, pero que dicen mucho más de lo que parecen. Yo soy Camilo y hoy vamos a abrir uno de esos cartuchos secundarios, de esos que no aparecen en el menú principal, pero que esconden historias tan extrañas, fascinantes y misteriosas que merecen ser jugadas aparte. Ajusta el volumen y vamos a explorar. Este es un episodio que no empieza con un error técnico, empieza con una idea brillante en el peor momento posible. A comienzos de los años 80, Atari todavía era sinónimo de videojuegos. No de buenos videojuegos, de videojuegos, así, a secas. Era la referencia, era el estándar, era el centro del universo. Y un día apareció Steven Spielberg. No con una advertencia, no con una sugerencia, con una licencia millonaria. Un poco de contexto. E.T. era la película del momento, un fenómeno cultural, y Atari vio lo inevitable. Si E.T. estaba en el cine, tenía que estar en tu casa. Antes de Navidad, sí o sí. El problema no fue la ambición, fue el calendario. Atari decidió desarrollar el juego E.T. en 5 semanas. No meses, no un año, 5 semanas. Un solo programador, una consola que ya estaba al límite y una presión corporativa que no iba a admitir un no como respuesta. No era una fecha de entrega, era una trampa. El juego tenía que existir. No importaba si era bueno, no importaba si era entendible, tenía que estar en las estanterías. Y estuvo. Cuando E.T. llegó a las casas, algo quedó claro de inmediato. Nadie tenía idea de qué hacer. Pozos infinitos, mecánicas poco explicadas, caídas constantes, un manual que parecía pedir disculpas por existir. No era un juego difícil, era un juego confuso. El jugador no se sentía desafiado, se sentía castigado. Y lo peor de todo, no era culpa del jugador. Era un juego nacido de la urgencia, no del diseño. Un producto terminado porque el reloj lo exigía, no porque la idea estuviera lista. E.T. no destruyó a Atari, eso es importante decirlo. El crash del 83 venía gestándose desde mucho antes. Demasiados juegos, demasiadas consolas, demasiada soberbia, como ya dijimos. Pero E.T. fue el símbolo perfecto. E.T. fue la postal. Un juego carísimo, producido en cantidades absurdas, basado en una licencia gigantesca que nadie quería jugar. E.T. no fue la causa del colapso, pero fue su cara más visible. Y un día vino el silencio. No un comunicado, no una conferencia de prensa, ni siquiera una explicación. Solo silencio. En 1983, mientras Atari todavía ocupaba titulares por su pasado glorioso, algo muy distinto ocurría lejos de la oficina, lejos de las tiendas y lejos del discurso. Camiones. Camiones cargados hasta arriba, hasta el tope, no con hardware nuevo, no con futuras promesas, sino con juegos. Juegos que nadie quería, cartuchos de E.T., miles de cartuchos, cientos de miles, millones de cartuchos, junto a otros títulos fallidos, consolas defectuosas, restos de una sobreproducción que se había vuelto imposible de ocultar o de vender. La decisión fue brutal, pero un poco lógica desde el punto de vista de una empresa que ya estaba acorralada. Hay que deshacerse de ellos, rápido, lejos y sin preguntas. El destino fue un vertedero en Alamogordo, Nuevo México. Un lugar seco, polvoriento, perfectamente olvidable. El tipo de lugar al que uno manda todo aquello que no quiere volver a ver. Allí, en plena madrugada,
Atari enterró todo su exceso. No fue un acto simbólico, completamente literal. Fue un acto desesperado. Los cartuchos fueron arrojados ahí, triturados parcialmente, cubiertos con concreto y con tierra, como si alguien temiera que pudieran escapar, o peor, que alguien los encontrara. Durante años, la historia circuló como un rumor incómodo, un mito urbano, entre comillas, dentro del mundo del gaming. Dicen que Atari enterró juegos en el desierto. No, eso no puede ser verdad, es una exageración, es una leyenda. Porque admitirlo implicaba aceptar algo más grave, que la empresa que había definido toda una industria había perdido completamente el control. Pasaron muchos años. Atari ya no era Atari, el mercado ya no era el mismo y el crash del 83 había quedado fijado en los libros como una advertencia histórica. Hasta que alguien decidió excavar, años más tarde. Cámaras, excavadoras, periodistas, arqueólogos del videojuego. Entonces, bajo capas de tierra endurecida, aparecieron cartuchos originales o restos de cartuchos, cajas, plásticos reconocibles, ET mirándote desde el pasado como diciendo, sí, esto realmente pasó. No era una metáfora, no era una exageración, las historias eran reales. No era una historia contada para asustar a desarrolladores jóvenes, era completamente real. Atari había enterrado una parte de su historia para poder seguir adelante, y aún así no lo logró. Ese entierro no fue el final del videojuego, pero sí significó el final de una era. El momento exacto en que una industria entendió que no era invencible, que el hype no reemplaza el diseño, que la licencia no salva un mal producto y que el público, cuando se siente engañado, responde. ET quedó bajo tierra durante muchos años, pero la lección aprendida nunca se terminó de enterrar del todo. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.